Hace ya un tiempo, subí un video al canal, en donde daba mi opinión con respecto a un manga. De hecho, fue el último video que subí antes de desaparecer como por casi 3 meses. Y en este caso, vuelvo para dar mi opinión sobre otro manga. Aunque en este caso no es uno con temática yuri, sin embargo, dentro de lo que cabe, también se le puede considerar como parte del género de romance. Bueno, sin más introducción, es hora de hablar de lo que nos cita el día de hoy. Ya lo vieron en el título del video. Esta es mi opinión de Bastard. Bastard cuenta la historia de Shin Seon, el cual ha vivido una vida dura. Uno de sus recuerdos más antiguos es despertarse en el hospital, habiendo recibido una válvula cardíaca artificial y un ojo de cristal. Y como estudiante, él es acosado implacablemente por sus discapacidades. Pero la vida escolar de Shin no es nada en comparación con su vida hogareña, donde lo crió su padre, un asesino en serie que se dirige a mujeres jóvenes y obliga al niño a actuar como su cómplice. Un día, Shin conoce a una chica nueva de su colegio, la cual será el nuevo objetivo de su padre. Sin embargo, Shin comienza poco a poco a enamorarse de ella. ¿Puede Shin hacer algo para detener el reinado de terror de su padre, sin él convertirse en la próxima víctima? Bastard, en mi opinión, es una historia que logró transmitirme de una buena manera aquel ambiente de suspenso y miedo que reflejaba la historia. Esto acompañado, con los buenos dibujos de la obra, junto con las expresiones que muestran los personajes en ese tipo de situaciones, realizan una gran combinación, que llega a meterte en la atmósfera en la que se encuentran. Además, esto no solo se aplica con respecto al terror y sus derivantes, sino también, con respecto a otro tipo de escenarios, tales como las partes románticas, tristes, enternecedoras, el drama, la acción, entre otras. Haciendo que la historia tenga mucha variedad en cuanto a trama y ambientación. De igual manera, las sensaciones que experimentaba iban cambiando por cómo avanzaba con la historia, y esto fue así desde el capítulo 0, o capítulo prólogo. Logrando mantenerme entretenido por todo lo que sucedía o podía suceder. Ahora, a lo largo de todo Bastard, se dejan caer varios datos y acontecimientos, los cuales generan misterio o intriga con respecto a qué son o a qué se refieren. Y en principio, una parte de ellos resultan algo confusos, pero mientras más me acercaba al final de la obra, estos comenzaban a aclararse, dándole lógica tanto a ellos mismos, como a la historia en general. Si acaso, la única parte de estos sucesos que realmente no me gustó mucho, fue en el momento de mostrarnos a la nueva asesina. Ahora, la razón por la que opino esto, es porque nosotros, al ya conocer al padre de Shin, resulta algo raro que cuando surge otro incidente de ese estilo, no se nos muestre la cara de quien lo hace, lo que resulta un poco extraño, dándome a la idea de que es otro personaje. Lo cual, resulta siendo correcto. Pero bueno, como ya dije, esa probablemente es la única parte en la que sentí que flojeaba un poco. Bien, siguiendo con mi opinión. En estos momentos, voy a comentar sobre los personajes de Bastard, y analizarlos un poco, pero únicamente de los principales, o los que tienen un poco más de relevancia en la historia. Prácticamente, aquellos que sí llegamos a conocer a más profundidad. Manny, es muy probablemente, el personaje que más me cuesta opinar sobre él. ¿Por qué? Tal vez se estén preguntando. Porque a lo largo de toda la historia, Manny realiza y actúa de muchas maneras, que en lo personal, hacían que mi opinión cambiara constantemente, incluso hasta el final de la obra. Pero bueno, vayamos por partes. Cuando se nos presenta a Manny, lo vemos como uno de los acosadores de Shin. Sin embargo, en el momento en el que Shin comienza a pedirle que lo entrene, vemos un poco más de Manny, cómo es realmente y cómo es su forma de ser. La cual, me resultó muy agradable, la manera en la que se comportaba con Shin y Kyun, la sentía muy carismática, la relación que poseía con esos dos personajes es muy amistosa, y logro que le tome cariño a Manny. No obstante, cuando aquel grupo de acosadores se dan cuenta de que él pasa mucho tiempo con Shin, este enloquece, y la actitud que toma con respecto a eso, junto con todo lo que le decía a Shin, hizo que todo el cariño que le tenía pasara a un gran odio.
Y aunque, en la pelea que tuvo contra Shin, hizo que ese odio bajara de intensidad, seguía teniéndole cierto rencor. A partir de esto, suceden muchas cosas relacionadas con Manny, pero solo mencionaré las partes de las que quiero opinar, por lo que, habrá partes de la historia que me saltaré. Manny sufre un accidente que no solo le cuesta sus piernas, sino también, la vida de sus padres y casi la de su hermana. Él al estar en el hospital, es visitado por Shin, lo cual lo hace entender las cosas, y se da cuenta de que Shin es el único amigo que en verdad tiene Yes, junto con Kyun, una de las pocas personas cercanas que le quedan. El cambio que tuvo, logró que otra vez, volviera a encariñarme con el personaje, y en verdad, me daba pena el ver cómo lo estaba pasando. Posteriormente, casi llegando al final de la obra, Manny descubre que Dong-soo causó ese accidente y que Shin le ayudaba como cómplice, haciendo que él quiera vengarse, además de desequilibrarse mentalmente. De hecho, pensé que probablemente Manny por su fuerza, sería el único que podría derrotarlo de una vez por todas. Pero ese no fue el caso, ya que, al hacerlo, solo provocó su propia muerte. La muerte de Manny realmente me sorprendió mucho, no me esperaba que eso pasara, dejándome con una sensación de impotencia por todo lo que sucedía. Manny pienso, que se merece un análisis más profundo, pero por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo. Pero en sí, esto es lo que opino sobre él. Kyun es, aparte de la novia de Shin, y la persona más importante para él, el personaje con un mayor impacto y relevancia, tanto para la historia en general, como para el desarrollo de los dos personajes centrales. Debido a que, ella, de forma indirecta, se convirtió en uno de los principales motivos, por los que la historia central de Bastard, como la conocemos sucediera, además, de dar hincapié al enfrentamiento entre Shin y su padre. Sin embargo, ella por sí sola, posee su propio trasfondo, que considero importante analizar, para entenderla mejor. Ella la mayor parte del tiempo, se muestra muy alegre y sonriente por la vida, dispuesta a ayudar a los demás con total amabilidad, haciendo que desde el inicio, me agradara con bastante facilidad. Sin embargo, detrás de todo eso, Kyun está muy preocupada, debido a que, como sus padres murieron y con ello, le dejaron una gran deuda a pagar, siendo constantemente presionada, para pagar esa deuda. Sumado a eso, ella cuida de su abuelo, el cual, aparte de ser su único familiar cercano que posee, sufre de demencia, creyendo que su nieta es su madre. Y a mi consideración, el conocer esta parte de su vida, me hace empatizar de cierta forma con ella, provocando que me dé lástima en cierto punto. De hecho, ella pese a todo lo que vivió, incluyendo también, las veces que fue involucrada por los dos asesinos, en sus asuntos y locuras. Kyun, siempre mantiene esa actitud antes mencionada, lo que me resulta, algo sorprendente, y de cierta forma, de admirar de su parte. Ahora, por otro lado, la relación que mantiene con Shin, me parece muy buena. Desde los primeros capítulos, cuando ellos se conocen un poco más, se muestra una gran química entre los dos. Los momentos cercanos que viven ellos, me resultan muy tiernos realmente. Todas las cosas que les han pasado, tanto buenas como muy malas, ayudaron a reforzar su relación. Tanto es así, que en el momento de enterarse, de lo que es tanto Shin como su padre, Kyun termina aceptándolo, por el gran cariño que le tiene, debido a todo lo que pasaron. Lo cual, sinceramente, se podría decir, que es romántico, dentro de lo oscuro. No sabría cómo catalogar esto francamente, me resulta complicado, digámoslo así, porque no tengo idea de cómo denominarlo. Kyun, desde el comienzo me agradó mucho. Ella contribuye mucho a que la historia de Shin y Dong-soo se desarrollen, lo que me resulta muy bien llevado del personaje. Shin Seon es el protagonista principal de Bastard, e hijo del principal antagonista y asesino, Dong-soo Seon. Por medio del punto de vista de Shin, es como comúnmente, vemos una parte de las acciones que realiza Dong-soo, mostrándonos el gran miedo que le tiene a su padre y sus deseos de vencerlo. Shin desde principio a fin, su principal objetivo es derrotar a su padre. Aunque, de primera mano, su razón era para detener su reinado de terror, al conocer a Kyun, su razón cambia a protegerla de lo que su padre puede hacerle a futuro. Shin, desde que lo conocemos, observamos cómo es su vida, que resulta muy obscura, ya no solo por lo que hace su padre junto con él, sino por aquel suceso que recuerda vagamente, en donde es lanzado al vacío, combinado por el hecho de encontrarse en esos momentos solo, sin amigos o sin seres cercanos, dándome bastante pena y lástima por lo que pasa a Shin, y no únicamente sobre esto, también por todo lo que tiene que vivir y sufrir a lo largo de la obra.
Y el cómo reaccionaba Shin a eso, me hacía tenerle mucha más empatía al personaje. Sé que ya mencioné cómo es la relación que tienen estos tres personajes. Esta vez lo haré desde el punto de vista del protagonista. Desde que comienza a relacionarse con Manny, se muestra una convivencia muy agradable, como ya lo mencioné antes. Incluso, después de que Manny le da la espalda, Shin no se la da, dejándole en claro que él es su único y verdadero amigo. Lo que hace que le tenga mucha más empatía y algo más de cariño a él. Ahora en el caso de Kyun no es la excepción. El cariño y amor mutuo de los dos es tal, que Shin está dispuesto a colaborar con su padre una última vez, con tal de vivir una vida feliz. Lo cual, como ya he mencionado, diría que me resulta muy bonito, dentro de lo oscuro o macabro de todo. Con respecto a su padre. En aquellos momentos el gran odio que le guardaba, me resultaba muy justificable, por lo que conocíamos de él hasta entonces. Y ya verán el por qué digo eso. En sí, Shin es un personaje que me gusta mucho, ganándose mi estima y cariño rápidamente. Don Suseon. Conocido también como el padre de Shin, o el demonio, como se refieren a veces a él. Este personaje, en los momentos en los que intenta dar miedo, realmente lo consigue, la actitud, la forma de expresarse, y los dibujos que se presentan en esas situaciones, están muy bien conseguidos. Ciertamente, en el momento en que aparecía, como mínimo, logra hacer que me sintiera muy incómodo, y muy pendiente de lo que haría. Que él apareciera en escena, tanto con su actitud de buen hombre, como en esos ratos de psicosis que tenía, me lograban dar terror por lo que hacía y representaba. Una figura de gran poder, que parece casi invencible, mostrándose de primera mano, como alguien solidario y amable, pero en los puntos necesarios, hace infundir un gran terror, al él estar presente. Dong-su, considero que es el personaje más importante de toda la historia, no solo porque es él quien le dio los principales motivos a Shin para actuar, sino que él de una u otra forma, se termina relacionando con todos los personajes de la historia. Prácticamente, todos tienen alguna conexión con Dong-su. En la mayoría de casos, esto con el fin de que no interfieran con sus planes, o no afecten de manera negativa lo que él quiere hacer. Algo que tengo que mencionar, es que Dong-su, no solo tiene la habilidad de ser muy bueno, en ser buen doble cara con la sociedad, y de impartir gran miedo y terror. También es inteligente, más de lo que aparenta. Incluso las cosas que hace, que parecen ser errores o estupideces suyas, están muy bien planeadas y justificadas por él. Con todo lo que he mencionado hasta el momento, parece que Dong-su es el mismo demonio, lo cual, no está tan alejado de la realidad. Sin embargo, no es del todo así. Una buena parte de sus actos, poseen una razón o un porqué, como ya lo mencioné. Tampoco diré que él no hizo nada malo, lo que hizo es atroz, pero tiene una motivación para ellos, sus actos no son actos al azar. Pero para seguir con este tema, voy a hablar del final de Bastard. En esta parte complementaré mi opinión, tanto de Dong-su, como de Shin, además de mencionar lo que me pareció el final en general. Siendo sincero, llegando a poco más de la mitad de la obra, ya me estaba haciendo a la idea de que Bastard no tendría un final feliz, o al menos un desenlace muy bueno para los protagonistas. Y más en el caso de Shin, porque sí, aunque me guste mucho el personaje y le tenga cierto cariño, no puedo negar que él ha cometido varios crímenes, creándome a la hipótesis de que al final, no le iba a salir tan bien la vida, como él creía o fantaseaba. Pero precisamente, pienso que si Bastard no tuviera esa temática, aquel final que se imagina Shin, realmente me lo hubiese llegado a plantear. Bien, en términos generales, el final me pareció muy bien llevado. Este, le da sentido y respuestas a gran parte de las dudas o interrogantes, generadas a lo largo de la historia. Todo lo que estaba pasando en esos momentos, me hizo mantenerme muy expectante de todo lo que pasaba. Ahora el punto central de esta parte, es cuando Dong-su, le dice toda la verdad a Shin, sobre las cosas que le pasaron a Shin, y todas las cosas que hizo, desde el punto de vista de él. Ya que, al fin y al cabo, todo lo que realizó, fue con el fin de ayudar a su hijo. Dong-su realmente se preocupaba mucho por Shin, mucho más de lo que aparentaba, haciendo a su manera, todo lo que creía necesario para el bien y futuro de su hijo. Que sí, sus métodos son los de un loco y desquiciado mental, no lo voy a negar. Pero realmente, lo hacía creyendo que ayudaría a su hijo. El cómo actúa Shin en esa situación, reflejaba perfectamente lo que sentía yo en esos instantes. No sabía qué sentir.
Por todo lo que cuenta Dong-su, hace que le tenga cierta empatía y cariño, por saber cuáles eran sus verdaderas intenciones, y aun sabiendo lo desgraciado, e hijo de puta que es, me lograba dar pena. Shin reflejaba bien eso que sentía. Él no sabía si lo odiaba, o lo quería, pero pareciéndole despreciable. Lo cual, me hizo identificarme en ese momento con él. Y ahora, viendo en retrospectiva, con todo lo que le confesó el padre de Shin a él, comienza a tener más sentido las cosas que pasaban dentro de la historia, que parecían ser no muy lógicas. De hecho, el final que tuvieron tanto padre e hijo, fueron muy bien llevados, los dos, al cumplir con sus objetivos, terminan aceptando lo que les espera. Dos escenas, muy crudas y fuertes en lo personal. Sin embargo, viendo el cómo se desarrollaron los personajes, y lo que vivieron al final, me resultaba lógico que este fuese el final para ellos. En mi opinión, diría que solo por darte cuenta de todos los detalles, y cosas extras que están en la obra, vale mucho leerla otra vez, ya no solo por esto último, sino también por la gran historia a secas que tiene Bastard. Bueno, esto es todo con respecto a mi opinión, ya no tengo más que decir sobre Bastard. Ahora, recuerden que esta es solo mi opinión, si tú has leído esta historia, y quieres decir tu opinión sobre la misma, eres libre de escribirla en la caja de comentarios, siempre y cuando sea con respeto. En la descripción de este video estarán, tanto cosas que use para el video, como los debidos reconocimientos a Webtoon, la página de donde es la historia. Bien, esto es todo por mi parte, nos vemos después. Chao.